La perfección es una ilusión que el ser humano ha perseguido a lo largo de la historia y en su búsqueda ha tropezado con barreras autoimpuestas que distorsionan la realidad. Todo es, y siempre ha sido, perfectamente imperfecto. La naturaleza misma es un testimonio de esta verdad, donde no existe un diseño fijo o ideal, sino un constante flujo y cambio. Aceptar este principio no solo libera la mente de las cadenas del perfeccionismo, sino que permite abrazar la vida tal como es, con todas sus aparentes inconsistencias. La humanidad, en su afán de controlar y moldear el mundo a su imagen idealizada, ha caído en una trampa psicológica, el intento de perfección. Este afán es, en esencia, un acto de resistencia contra el orden natural. La perfección, tal como se la concibe en muchas culturas y sistemas de pensamiento, es una construcción mental que se aleja del verdadero estado de las cosas. Todo fluye, todo cambia, todo se adapta. Sin embargo, el ser humano, al intentar congelar ese flujo en una idea rígida de perfección, se desnaturaliza y desconecta de la realidad. Uno de los ejemplos más claros de esta tensión entre el ideal perfección y la naturaleza humana lo encontramos en las historias de civilizaciones que se autoproclamaron como el culmen del progreso. Pensemos en el Renacimiento, una época gloriosa en la historia del pensamiento humano, pero también un periodo marcado por la obsesión con las proporciones perfectas, el cuerpo ideal y la pureza intelectual. Artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel dedicaron sus vidas a buscar el equilibrio perfecto entre forma y contenido. Sin embargo, incluso en su genialidad, sus obras muestran una profunda aceptación de la imperfección. La famosa escultura de David, de Miguel Ángel, considerada una de las cumbres del arte occidental, muestra un leve desequilibrio en la postura y proporciones de su cuerpo. Lo que podría parecer un error técnico se transforma en una manifestación sublime de humanidad, revelando la imperfección inherente en la naturaleza misma. Este principio se ve también en la ciencia. Por ejemplo, la teoría del caos nos enseña que los sistemas más complejos de la naturaleza, desde el clima hasta el crecimiento de las plantas, no siguen líneas rectas o predecibles. En cambio, operan bajo patrones no lineales, donde la más mínima variación puede llevar a resultados completamente inesperados. Lejos de ser defectos, estas variaciones son lo que permite la diversidad y la adaptación. En la psicología, los intentos por alcanzar la perfección son a menudo la causa de trastornos profundos. La mente humana no está diseñada para funcionar bajo el estrés constante de la exigencia de perfección. El perfeccionismo puede llevar a la parálisis, la procrastinación y la ansiedad. Al intentar mantener un estándar inalcanzable, se produce una desconexión de la realidad. En este sentido, la naturaleza misma se convierte en una maestra sabia y paciente. No juzga, no exige, simplemente fluye. Aquí es donde entra la meditación pranayama, un ejercicio espiritual que propone reconectar con la esencia misma de la vida, la respiración, o más específicamente, aquello que nos respira. La pranayama no se limita a observar el flujo del aire en los pulmones, sino a conocer el poder detrás de ese proceso. Este tipo de meditación nos invita a sentir la naturaleza en nosotros, a dejar de resistirnos a lo que ya es y aceptar nuestra imperfección como parte del gran entramado de la existencia. Un ejemplo de cómo esta práctica puede transformar la vida es la historia de un grupo de trabajadores en un remoto monasterio tibetano. Durante décadas, estos monjes vivieron en una búsqueda constante de perfección espiritual, intentando purificar su mente y cuerpo a través de prácticas rigurosas y austeras. Sin embargo, sus intentos solo les llevaron a más sufrimiento y frustración. Fue cuando uno de los monjes comenzó a enseñar la importancia de observar el simple acto de respirar, con plena atención, sin expectativas ni juicios, que la comunidad empezó a experimentar una profunda transformación. Al soltar la lucha por ser perfectos, empezaron a sentirse en paz con su entorno y consigo mismos, aceptando que la perfección no es algo que se alcance, sino algo que ya está presente en la imperfección misma. Este enfoque de la vida, profundamente arraigado en la observación de la naturaleza, no solo libera la mente de sus tensiones internas, sino que abre un espacio para la creatividad y el descubrimiento. La aceptación de la imperfección como un estado natural de ser permite que surja la verdadera sabiduría. Las antiguas culturas chamánicas, por ejemplo, reconocieron este principio mucho antes que la psicología moderna.
los chamanes entendían que la naturaleza no es un lugar de perfección estática, sino un organismo vivo en constante cambio. Sus rituales no pretendían corregir o mejorar lo que ya era perfecto en su imperfecta forma, sino más bien sintonizarse con el flujo de la vida y sus ciclos. En la sociedad contemporánea, este principio sigue siendo relevante. El éxito de algunos de los proyectos más innovadores de nuestra era, como la teoría del diseño centrado en el ser humano, parte de la premisa de que la imperfección es una oportunidad para mejorar, para adaptar y para crear. En lugar de buscar la solución perfecta desde el principio, los diseñadores adoptan un enfoque iterativo, donde los errores y fallos se convierten en lecciones que permiten avanzar hacia una solución más adecuada. Este proceso no es solo aplicable en el campo del diseño, sino también en la vida diaria. Cuanto más intentamos controlar cada aspecto de nuestra existencia para que sea perfecta, más nos alejamos de lo que realmente es valioso, la experiencia misma. Otro ejemplo notable lo encontramos en la obra del escritor japonés Haruki Murakami, quien a lo largo de sus novelas explora la fragilidad humana y la imposibilidad de alcanzar un estado de perfección. Sus personajes, a menudo atrapados en dilemas existenciales, encuentran paz y significado no en la resolución de todos sus problemas, sino en la aceptación de su caos interno. Murakami nos recuerda que vivir plenamente implica aceptar la imperfección tanto en uno mismo como en los demás. Esta misma lección la encontramos en el ámbito de la naturaleza. Los árboles no crecen siguiendo una línea recta, ni las montañas tienen una forma perfecta. Sin embargo, en su aparente desorden, se manifiesta una armonía profunda que no se puede explicar con reglas o fórmulas. La vida no sigue un guión preestablecido, es un proceso dinámico, impredecible y lleno de sorpresas. Y en esa imprevisibilidad radica su verdadera belleza. Así, al soltar la necesidad de perfección, nos liberamos de una carga innecesaria. Nos conectamos con el pulso vital de la existencia, con aquello que nos respira, y comenzamos a vivir de una manera más auténtica y plena.